Nosotros entramos en contacto con la pedagogía Freinet en la escuela normal, en las prácticas, que leímos un librico que se llamaba por la Escuela del Pueblo de Freinet, lo estuvimos leyendo y discutiendo, y después directamente con la CEL francesa nos mandan que el delegado en España era Ferran Zurriaga, y ahí empezamos nuestra relación. Visitamos las escuelas de Mislata, de Roser Santaloria, y las ponemos en marcha la pedagogía Freinet en el año 72, en las escuelas parroquiales, en algunas escuelas de las afueras de Murcia, en Yecla, en Cieza. Bueno, de ahí el contacto con Ferran nos lleva al encuentro, a la constitución de ACIES, que la hacemos en el 75, y estamos participando en el segundo congreso de Barcelona. En la constitución ya se hace en Valencia de ACIES, que se elige a Roser Santaloria como presidenta, y Murcia se incorpora a colaborar y a entrar. Es decir, que desde el año 72 empezamos. Empezamos igual que Paco Lara y que Paco Bastida, empezando con el padre Ford, los rincones y la que eran pues, la puesta en común del trabajo, y nosotros incorporamos el texto libre, la revista con una llanda de gelatina, porque la imprenta era muy cara, y además entonces los maestros teníamos que poner y comprar el material que no había. Las imprentas eran imprentillas de goma, con sello, componían los críos y combinábamos dictados mudos con texto libre. Los talleres también los poníamos juntos, cuando coincidíamos varios maestros, entonces nosotros éramos 3 en uno de ellos, pues compartíamos los talleres. Estábamos en varios colegios. Una parte del grupo nuestro se fue a trabajar en un proyecto que era Escuela Equipo, un proyecto concertado de maestros de Acción Católica que estaban comprometidos con barrios, y era un proyecto entre padres, maestros, de participación autogestionada, privado, que después fue concertado. Los padres pagaban, los maestros trabajaban. Y luego una cooperativa que se monta en Murcia, porque los jesuitas dejan la escuela San Jerónimo, una escuela de formación profesional, y la coge la cooperativa de los propios trabajadores. Parte nuestra se va a esa cooperativa. El grupo de 8 que éramos va a la escuela de Sange, 2 o 3 de ellos, y los que coincidíamos poníamos la parte común que hacíamos era la revista, que era común. Yo tenía un curso de primero, otro maestro era de tercero y otro era de cuarto. Éramos niñas y niños, entonces en el año 72-73 era así, hasta que llegó la coeducación en el año 74 a nosotros en Balsique. Vosotros en la escuela de equipo estabais ya en coeducación, porque era un proyecto más socializado, ¿no? Luego de ahí, pues la participación en Valencia, nos incorporamos a todos los grupos de trabajo que entonces ACIES tenía, el grupo de la Biblioteca del Trabajo, el grupo de la correspondencia y el responsable del grupo territorial. La presidenta nuestra era vicepresidenta como todas las delegaciones, grupos territoriales totalmente autónomos, totalmente en funcionamiento, que nos buscábamos como agua de mayo para una cosa muy importante que hacíamos, y es que en nuestras clases había unos murales que se llamaban corresponsales. Con las escuelas que eran hermanas poníamos un corresponsal, ahí echábamos dibujos, ahí poníamos las revistas y hacíamos las monografías, los trabajos de investigación del medio, ahí los mandábamos y ellos nos contestaban a los 15 días. Era una fiesta, cada vez que recibíamos un corresponsal, pues yo me escribía, por ejemplo, con Fuentenueva, con el grupo de Granada, nos escribíamos con Mislata, con el grupo de Roser Santaloria, nos escribíamos con un maestro, entonces era de Soria, que se llamaba José María Gómez, que estaba en una escuela que se llamaba San Pedro de Manrique, y no sé por qué entramos en contacto en Salamanca, en el Congreso Tercero de Salamanca. Luego ya pues participamos muy activamente con el grupo de Granada, que era nuestra relación, para ir nos insistían la gente, Roser Santaloria y Ferran Zurriaga, es paradójico, pero que echáramos un cable a Alicante para ir. Hasta el año 74 no conseguimos ir a Alicante. En Valencia funcionaba desde el año 65, pero eso de llegar a Alicante se quedaban en Pego. Eso sí, en Pego había un grupo de maestros y costaban. Lo más bonito de entonces es que estábamos volcados
en hacer nuestras revistas. Había una cooperativa de los propios críos que las gestionaban, repartían sus revistas, iban a los talleres de los pueblos a hacer entrevistas, a funcionar. Es decir, había una dinámica de trabajo cooperativo y de protagonismo de los zagales. Eso es lo que socializábamos con lo que era CIE. Ya después se articuló más a partir de Granada. En el cuarto congreso se crea ya el MECEP. Granada coge las riendas de Valencia, empieza a editar la colaboración, que allí se hacían más puntuales. Y los encuentros, hacía 2 encuentros. Íbamos en enero por ahí a unos stages que eran más bien organizativos y todo esto. Y luego el de verano, que era ya para cada uno, anunciaba, pues voy a llevar este trabajo especializado. Yo, por ejemplo, a Salamanca llevé una grabación de la clase nuestra, grabada en Super 8, y una cosa sobre el cálculo vivo, cómo sacábamos del texto libre pues, el trabajo de matemáticas, el cálculo y todo eso. Y la creación más complicada nuestra es la implicación de los padres en estas zonas. Entonces, crear asociaciones de padres, que la cosa era crear asociaciones de padres y amigos de la escuela, con lo cual tú participabas también, porque si era solo de padres, si no tenía alumnos en el cole, pues no. Yo era secretario de la asociación de padres y amigos de la escuela y no tenía a mis niños en la escuela. Bueno, pues esa fue la dinámica. En Madrid, por ejemplo, contactamos con Paco Lara, y Paco Bastida ya era de Murcia y ya estábamos contactados más en los encuentros puntuales. Con Granada, con Manolo Navarro, con Valencia, sobre todo Ferran Zurriaga. Desde el 73, bueno, incluso desde Sátiva. Hoy, este año se hace el congreso en Sátiva, pues él me escribía en el verano desde Sátiva, es decir, y todo eran cartas. Lo de la correspondencia de los críos, nosotros, eran cartas que nos mandábamos. Entonces no funcionaba tanto eso del teléfono, ni no había móviles. Entonces era todo cartas. Y llamadas de teléfono, tener los teléfonos, eso era una locura. Decía, ¿quién te ha dado el teléfono? Porque estaba el problema, que ahora no tenemos, pero que era, ¿y si estos no son de los nuestros? El tema de la ilegalidad, clandestinidad. Tenías tus reparos, pero como éramos tan abiertos, no había problema. Aquí la policía estaba dentro, no hacía falta que le pusiéramos ellos, ¿no? Y luego, pues bueno, sobre todo ya en el 70, después del encuentro que hicimos en Barcelona y en Valencia, en la asamblea de enero del 76, nuestra relación más vinculante con Barcelona fue a través de Josep Alcover. Él nos forzó a ir a la escuela de estiu. Para nosotros fue un cambio. Venimos de Murcia, la manifestación que hicimos en febrero, pues todo esto iba mezclado con las reivindicaciones de los maestros de entonces, la dedicación exclusiva, el estatuto de centro, el decreto de plantilla, en fin, todo lo que era reivindicar entonces. Y bueno, pues en la escuela de verano eran 5.000 personas. Teníamos más policías alrededor que yo había visto en Murcia nunca. La manifestación de febrero de Murcia de maestros, organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos, que nosotros llevábamos también en el trabajo, juntamos 500 personas según la policía, según nosotros 1.000. Pero leche, allí dentro de la Facultad de Arquitectura, en la Diagonal, éramos 5.000 dentro. Y luego fuimos a una manifestación, aquello era gracioso, era amnistía, libertad, estatuto de autonomía. Yo de Murcia, pues, mezclado en todo eso, hacer reuniones con todos los partidos. Allí estaban, los partidos están aquí, dan la cara y hablan de mujeres, estaba Marta Mata en la mesa de... Estoy hablando de julio del 76. Y en aquella manifestación es la primera vez que yo veo que la policía carga a caballo, con una porra de estas largas de eso que te iban dando y si saltabas por bajo, las lecheras iban corriendo por bajo y te tenías que perder. Del Arco del Triunfo a la Ciudadela. Yo vine maravillado de aquello. Aquello era una sociedad en la que tú no encontrabas en tu sitio. Fue un oxígeno tremendo, ¿no? Ya el grupo de Murcia, después de Santiago, ahí estaba Julio Martínez Riera, estaba Juan José Martínez Soler. Bueno, nuestra misión fue organizar el encuentro de Águila, el 6º Congreso de Águila, en el año 79. Y ahí a mí, en fin, tomé otra responsabilidad, fui concejal en un ayuntamiento, que era el Ayuntamiento de Murcia, y ya mi militancia en el movimiento era ir a las reuniones, a las escuelas de verano, porque se pusieron en marcha las escuelas de verano. El MECEP era uno de los organizadores de la escuela de verano, eran 3, el MECEP, el ICE
que era el que pagaba y montaba el circo, y el Sindicato Unitario de Maestros, entonces se llamaba allí STERM. Ahí estaba Lillo y otra gente. Bueno, pues esos tres eran los que organizaron en el 78 la primera escuela de verano en Murcia y en el 79 la segunda. La primera la hicimos en la Ribera, en la playa, y la segunda en Espinardo. Y yo a partir de ese momento iba a las escuelas de verano, me reunía, llevaba mi experiencia, pero la militancia activa la perdí. Así que ahora cuando oigo hablar o te gusta hablar de los nombres y de las gentes que tú encontrabas, es que ya no están. Es que yo los nombres que he visto a la hija de Paco Lara, me han dicho que viene la hija de Roser Santaloria. Sí. Claro, son personas que para mí eran los ejemplos en los que tú te copiabas. Al final era, yo por ejemplo de Roser Santaloria, el yo critico, yo felicito y yo propongo, me lo traje de allí. Y una cosa que hacía ella era profesora de matemáticas, así que estaba en primaria, pero al año siguiente pasó a secundaria. Unos libricos de ejercicio que eran de la editorial Casal, es el único libro, nosotros quitamos los libros de texto, ese era el único que llevamos de ejercicio, y yo se lo vi a ella, ¿no? en esto. Hizo una cosa que después encontré en un municipio grande del norte de Italia que se llama Turín, y es que ella por las mañanas hacíamos, llamémosle, la escuela oficial, y por las tardes la escuela, y en Turín había 1.200 maestros del ministerio por las mañanas y por las tardes 800 maestros del ayuntamiento para los talleres, las actividades sociales, una actividad social. El movimiento cooperativo italiano era como más con vida urbana, como más relación social, mientras que el movimiento francés era más rural, era más naturalista, más de, en fin, más animales, más plantas, más bosque, y el otro era más de movimiento social, de... Y nada, pues cada uno tomamos un giro y yo entré en la escuela equipo, ¿vale? Entonces, bueno, pues la experiencia de la escuela equipo para mí fue muy, muy importante porque, bueno, así de golpe y porrazo entra en un grupo donde colaboran maestros, alumnos y padres, pero así a mogollón. A la gestión, ¿vale? Del centro. A la gestión del centro, ya, todo lo que hubiera que hacer, limpieza, arreglos, comedor, todo. Entonces, bueno, para mí fue muy importante, muy, muy importante. Luego de allí, por circunstancias salgo de allí y me voy a Sánger, a la cooperativa. A la cooperativa. Bueno, allí pues también haciendo lo que podía hacer, siempre con el mismo objetivo y el mismo espíritu Freinet, ¿no? De colaboración con todo el entorno y sobre todo el niño como centro, ¿vale? Entonces, pues todo en función de lo que los críos decían, de organizar el aula y todo teniéndolo en cuenta ellos a través de las asambleas, a través de bueno, lo básico, a ver qué ellos pedían y a través de ahí seguir adelante. Y ya, bueno, ahí también fue una experiencia muy rica, pero claro, éramos muchísimos allí y cada uno, pues bueno, iba por su lado. Solo que sí que había como si dijéramos, un espíritu común de servicio a toda la gente que allí normalmente iba, pues hijos de gente obrera, y que había muchos autobuses que recorrían muchos pueblos de Murcia, y nos juntábamos allí de todo tipo de personas, ¿no? de estamentos sociales. Habían hijos de abogados, de médicos, gitanillos, bueno, de todo. Y se vivía con mucha naturalidad ese espíritu de convivencia, ¿no? Y ya de ahí aprobé las oposiciones y me fui al otro sitio. No, a ver, me presento a oposiciones porque no hay más remedio, porque aquello se tiene que acabar y salimos de allí pues cada uno como pudo, ¿no? Y ya apruebo oposiciones, me voy a las escuelas normales de toda la gente. Ahí es donde coincides con y ahí Justi. Coincido con Justi en un centro en Los Dolores, al lado de Murcia. Muy pegadico. Ahí, pues nada, pues trabajamos pues poco más o menos con la misma línea que llevábamos desde siempre, ¿no? Pues fue un año también muy enriquecedor y ya luego yo ya pasé pues por distintos sitios
y me he ido adaptando pues a lo que he podido. Y he hecho lo que he podido, porque ya me he encontrado con muchas dificultades con la gente que me ha rodeado, ¿no? De tener libros distintos. Cuando uno llega a un centro y te encuentras con 2, 3 o 4, que cuando llegas solo. Cuando llegas solo, lo primero que tienes que hacer es adaptarte a lo que hay y hacer lo que puedes, ¿vale? Dentro de tu clase, pues tú modificas y vas dejando libros, vas dejando cosas y metiendo otras cosas. Se da la circunstancia de que los compañeros pues, van viendo cosas y se animan. Ah, pues mira, pues fíjate, oye, qué bien que hacen la asamblea de una manera distinta a nosotros que contamos nada más que cuentos. Pues fíjate, y van cogiendo cosas. Y así me pasó en un centro, en Mula, que yo llego nueva y todo el mundo estaba pues, con sus libros, sus cuadernillos y todo. Y resulta que poco a poco fueron cogiendo cosas y nos juntamos el grupo de infantil pues haciendo cosas de Freinet, más a gusto que nada, y los padres contentísimos. Entonces es distinto cuando llega a un sitio solo y se da la circunstancia que los demás lo afectan. Luego estuve en otro centro que nada, que eso es la locura. Me gustaría poder recopilar que no se pierda, porque por desgracia hoy se pierde si estas cosas, si esta vela no sigue. Hay una cosa que no sale y es la diferencia que hay para llevar la pedagogía Freinet tú solo en un colegio a tener más gente juntos. Cambia totalmente. Puedes cooperar, te ayudan, los claustros hay tenido. Entonces, la experiencia cuando tú llegas solo a un sitio, pues tienes que buscar. Ella estaba en infantil. La cooperación con el grupo de infantil. Estoy en la segunda etapa, la cooperación. Y tú tienes que llevar mi contrato de trabajo, tu fórmula, tu trabajo, tu material en común. Los otros funcionan de otra manera. Pues eso genera una... Si estamos varios, eso va muchísimo mejor. Nosotros tuvimos una experiencia en Balsica. Los de Granada hicieron una experiencia muy bonita. Es decir, Manolo Navarro y el grupo de Granada, por un acuerdo entre el ICE, la Escuela Normal y el delegado de Educación, constituyen Fuente Nueva unas prefabricadas y se van todos en comisión de servicio. En Murcia lo quisimos hacer en el año 74, pero por aquello de que yo tengo más experiencia o más antigüedad, yo he pido ese puesto y los que terminábamos nosotros, estábamos recién, oye, lo que queréis, pillines, es quedaros en el centro de Murcia sin ir, así que hacer mil. Bueno, aquello no se pudo. ¿Cómo lo hicimos? A través del concurso de traslado. En Balsicas nos fuimos juntando, pedían por concurso, yo llegué en el 74, María Jesús, Juan Mateo, luego llegaron otros en el 77 y al final nos juntamos una mayoría de maestros y hubo una experiencia muy bonita. Yo cogía a los críos en tercero, otra compañera en segundo y otro en cuarto y fuimos pasando con esos críos hasta octavo, de tal manera que llevamos los talleres comunes, la revista común, con los mismos críos hasta los 14 años. Y en el colegio fuimos mayoría, llegamos al principio 3 a 9 y al final éramos 9 a 3, con lo cual el colegio, tuvimos el director del colegio, pusimos en marcha todo el trabajo. Es la experiencia que no es igual que la de Granada, pero para nosotros es una experiencia muy singular. Me refiero muy a la hora de expandir, iba la gente, las visitas, igual que yo fui a ver a Roser Santaloria, pues iban allí a ver a Balsica, visitaban varias aulas, que eso era fabuloso. Para los que estaban estudiando magisterio, íbamos en el mes de febrero, íbamos a la escuela normal y en una optativa pues, hacíamos 3 o 4 días la experiencia Freinet en nuestro sitio. Íbamos 3 maestros, 4. Y después, eso fue en el año 75, 76, en el 77, 78, 79, el ICE organizaba igual para los alumnos de la normal y para los maestros que quisieran cursos, y lo llevábamos también nosotros, un grupico de 8 o 10 que lo promocionaba. Hubo un nivel que luego se fue más o menos reduciendo, pero lo bonito es el juntarte varios maestros en un sitio porque tú puedes proyectar a todo el pueblo. Seguimos, hombre, allí el problema es que en Balsica, en el año 80, nos vamos todos. Se quedan 3, nos vamos en el año 82 termina por irse el último de allá, se disuelve eso. Y luego empieza a aparecer una cosa que yo no sé cómo ha sucedido, y es esa obsesión. Yo paso en segunda etapa, en sexto, séptimo y octavo, en el año 77, 78, 78, 79, yo paso a sexto, luego paso a séptimo, luego paso a octavo,
y empieza a aparecer algo que nosotros con nuestra propia exigencia no supimos gestionar, y es la exigencia sobre los contenidos, como si fueran odres que llenar de contenido. Y nosotros mismos compramos la discusión. Estamos hablando de una época en la que se empieza a poner en marcha, a romper la Ley General de Educación, que había acogido, decía Marta Mata una cosa que era cierta, muchos principios de la renovación pedagógica, la programación, la educación activa, la elaboración no de libro de texto, tus propios trabajos, que el maestro haga sus fichas, pegarlo a la realidad, ¿no? Pero eso cuando se empieza a arrimar lo que después fue la ley, la LOCSE, los años 90, conforme se empieza a arrimar eso, empieza a añadir ahí un discurso sobre los contenidos, la preparación y esto, y muchos de nosotros empezamos a forzar la máquina, y ya las fichas no son tan a la velocidad que el niño quiere, con la continuidad que quiere, hay una cosa que se reduce. Y una cosa que nosotros metimos desde el principio es los paseos. Tú sabes la gozada de salir con los críos. Nosotros íbamos a una cosa, era la Rambla de la Maraña. Pues yo no sé si íbamos toda la semana unas veces eran plantas, otras veces era el Cabezo Gordo, la cueva del Cabezo Gordo, nos vamos a Murcia, o un autobús y nos vamos a Murcia. El paseo por la calle, la socialización, y eso se empieza a reducir, porque estamos en segunda y tienes que tener los contenidos, porque luego pues se van a quedar en formación profesional, van a pasar a bachiller, porque llegaban. Y los zagales, teníamos una equivocación tremenda. El que va a terminar yendo a la universidad, termina yendo a la universidad. Y el que va a la formación profesional, o como me decía a mí un alumno, hemos tenido encuentros a los 50 años, y me contaba, maestro, yo soy agricultor, pero mi hija ha hecho medicina y está en Sevilla, mi hijo en el otro. Es que era lo que yo he hecho abogado, yo soy economista. Pues igual que en otro sitio, y era el campo de Cartagena, eran gente humildes o de fuera, ¿no? Que la composición social y la capacidad tenemos una equivocación, y es que nosotros, y es una desviación de lo que es el contenido de Freinet, ¿no? Nosotros no llenamos la cabeza, nosotros dejamos que él camine y componga. Tú le ayudas a que en ese caminar, oye, por aquí te puedes encontrar esto. Y eso se trastocó un poco. Y luego, una cosa que no podemos esconder, que en el 79 hay elecciones democráticas y en Murcia tiene 45 ayuntamientos. No hubo ayuntamientos donde no fuera un maestro. En el primero, el segundo, el tercero. En el caso de Torre Pacheco, en el nuestro, el primero, el segundo y el tercero eran maestros. Unos salieron concejales, otros no. Y vino ya una dedicación de horas a otra, y luego la lucha sindical. La lucha sindical, la coordinadora dio paso a un sindicato y a otros sindicatos. Unos no se quedaron en comisiones, otros en UGT, otros en el ESTER, y vino la lucha y la reivindicación sindical, que también absorbía. En nuestra época, como lo hacíamos todo en el mismo entorno, 8 o 10 que compartías con otros 20, llegamos a ser casi 80 en la coordinación nuestra, y un entorno en la asociación de casi 300, con los cursillos, con lo esto, ¿no? Yo no quiero decir que la democracia y la aparición de otras cosas se comiera, pero sí que distrajo, llamémosle cabeza, intensidad y dedicación. Y eso, el esfuerzo que hacéis vosotros, esto de coordinarse, de convocar, de traer de otras cosas. Si tú estás volcado, tú me llamas, yo vengo. Ahora, si tú no me llamas, yo no vengo. Pues eso es lo que pasaba. Dos cosas. Una, el título. Freinet, ayer y hoy. Pues eso me gusta, es una cosa, porque claro, yo ya estoy jubilado, yo me jubilé en el 2012, no es eso, pero sí el ver reflejado de que aquello continúa y que hoy sigue siendo la invariante 28, la 27. La democracia solo existe si la democracia entra en la escuela, la democracia como motor, no como declaración, no, en la práctica, en las decisiones, en la actuación. Coño, y lo veo con gente que lo está haciendo. Me metí al MECEP y, oye, pues lo están haciendo. Pues voy para allá a verlo. Además de que sería bueno, que es el otro objetivo que tengo, de que la experiencia que vivimos en Murcia, se conoce la de Granada, se conoce la de Valencia, se conoce la de Salamanca, pero la de Murcia parece que no. Y me gustaría poder recogerla y ponerla. Hemos hecho una exposición ahora, este año, en noviembre, en la Facultad de Educación,
Freinet del 72 al 82, con 12 paneles, el material, yo todavía tengo material de los críos míos de aquella época, hemos hecho la exposición y está bastante bien. Fue Antón Costa a hacer la conferencia sobre Freinet y la República, porque en Murcia hubo una cosa que no pasó en otro lado. No tuvimos enlace con los maestros, fue tan fuerte la represión y la eliminación que no teníamos relación, no supimos nunca. Yo no sé qué maestros hubo llevando Freinet y la imprenta en la escuela. Me enteré cuando quise comprar una imprenta, me enteré porque fuimos a una imprenta que estaba cerrando en la plaza de San Juan y me dice el hombre, ¡ay, mi padre tuvo un maestro con una imprenta en la escuela! A ver cómo podemos adoptar. Y ahí me enteré que hubo un maestro en Murcia que llevó la imprenta. Bueno, un Antonio Benaí, que por fuerte, yo no sé si lo mataron o se fue, pero de allí no se pudo quedar, ¿no? Entonces no hemos tenido ese que Josep Alcobé aportó, por ejemplo, al encuentro de Santander en el 69. A mí me aportó en la continuidad y al grupo de Murcia. Vino a Murcia, estuvo en la escuela de verano, perdón, en el 6º Congreso de Águila. Estas gentes que lo han mamado y que lo han vivido dan hilo conductor. Y eso es lo bueno que tiene esto, que hay gente que lo han mamado y que dan hilo conductor.